La llovizna de noviembre se adhería a los soportales de la Plaza Mayor de Salamanca, reflejando las luces doradas de las farolas en el pavimento húmedo. David Alborán apretó contra su pecho la carpeta con la admisión al máster, sintiendo un escalofrío que era solo en parte por el frío. ¿Cuántas veces había soñado con esto, con pasear bajo estas arcadas centenarias, no como un turista maravillado, sino como uno de ellos, un estudiante de la ilustre universidad? Sus padres, desde su modesto piso en el barrio de Carabanchel Alto en Madrid, habían llorado de orgullo. Nuestro hijo, el primero de la familia en la universidad, y nada menos que en Salamanca. La frase de su madre resonaba en sus oídos, cargada de un peso que era a la vez ancla y vela. Entró en el patio de escuelas, la fachada plateresca recortándose contra el cielo plomizo. El aire olía a piedra antigua, a libros y a una historia que él apenas rozaba. Su tutor asignado, el profesor Dr. Santiago Expósito, catedrático de Teoría Literaria Contemporánea, lo esperaba en su despacho, un espacio abovedado con estanterías que se arqueaban bajo el peso de incontables volúmenes. David, con sus vaqueros y su jersey de lana algo desgastado, se sintió diminuto al lado del imponente escritorio de roble. El profesor Expósito, un hombre de unos 50 y tantos, con un traje de tweed impecable y gafas de montura de Carey que magnificaban unos ojos grises y penetrantes, lo examinó de arriba abajo. Una sonrisa fugaz, casi imperceptible, se dibujó en sus labios finos. David Alborán, ¿verdad? Su voz era grave, con un deje de autoridad que no admitía réplica. El expediente, singular. Becado, por supuesto. Es loable cómo la universidad se esfuerza por la inclusión. Asumo que está preparado para el nivel de exigencia que aquí se estila. No es lo mismo que otros centros. David sintió cómo la sangre le subía al rostro. Otros centros. La Universidad Pública de Madrid, donde había sacado matrícula de honor en Filología Hispánica. Sí, profesor, estoy preparado para trabajar duro. Eso espero, Alborán. Eso espero. Expósito se reclinó en su sillón de cuero. La literatura, la verdadera literatura, exige un cierto bagaje, una sensibilidad que no siempre es innata. Veremos si usted la posee. Las primeras semanas fueron una inmersión total. Clases magistrales, lecturas interminables, debates en los que David apenas se atrevía a intervenir. Notaba las miradas, la forma en que algunos compañeros, hijos de familias con apellidos compuestos y veranos en Sotogrande, lo medían con una curiosidad que no era del todo amable. Expósito, en sus clases, a menudo lanzaba preguntas al aire que parecían diseñadas para que él, David, tropezara. Cuando respondía correctamente, el profesor asentía con lentitud, murmurando un sorprendente, que sonaba más a escepticismo que a elogio. El primer golpe llegó durante un seminario sobre nuevas narrativas. David, tras noches en vela analizando un oscuro texto de vanguardia, expuso una interpretación audaz, conectando la obra con tradiciones orales africanas que había investigado por su cuenta. Un silencio denso siguió a su intervención. Expósito se aclaró la garganta. Interesante, Alborán, muy exótico su enfoque, aunque quizás peca de una cierta ingenuidad etnográfica. Aquí nos centramos en el canon, en las herramientas críticas consagradas, no en aproximaciones más folclóricas. Es importante no confundir el entusiasmo con el rigor académico. La palabra folclóricas resonó en el aula como una bofetada. David vio sonrisas contenidas en algunos rostros. Sintió la familiar quemazón en el estómago, la vieja conocida sensación de ser el otro, el que no encaja, el que debe esforzarse el doble solo para ser considerado la mitad. Esa noche, la majestuosidad de Salamanca le pareció una máscara que ocultaba un rictus cruel. La carpeta con el logo de la universidad, antes un símbolo de triunfo, ahora le pesaba como el plomo. El acoso del profesor Expósito se volvió más insidioso. En la corrección de su primer ensayo importante, donde David había invertido semanas de trabajo minucioso, encontró una calificación inesperadamente baja. Los márgenes estaban llenos de anotaciones en tinta roja, no tanto correcciones de contenido como comentarios ambiguos, argumentación confusa, falta de sofisticación teórica, perspectiva limitada. Cuando David pidió una tutoría para entender los errores, Expósito los recibió con impaciencia. Alborán, hay conceptos que o se captan o no se captan, dijo, sin mirarle los papeles. La finura analítica no se enseña, se tiene. Quizás sus fortalezas radiquen en otras áreas. No todos estamos llamados a la alta crítica.
La humillación era constante, sutil pero persistente. Expósito lo ignoraba en clase cuando levantaba la mano o lo interrumpía con un sí, sí, ya entendemos su punto, antes de que pudiera terminar una frase. En los trabajos grupales sentía como sus compañeros lo relegaban a tareas secundarias, asumiendo su incompetencia bajo la sombra de la desaprobación del catedrático. La soledad se hizo su compañera más fiel en la pequeña habitación alquilada cerca del río Tormes. Las llamadas a sus padres se volvieron más difíciles. No quería preocuparles, así que fingía un entusiasmo que ya no sentía. Se preguntaba si Expósito tenía razón, si de verdad él no estaba hecho para ese mundo. La duda, como un veneno lento, comenzaba a minar su confianza, pero en medio de esa oscuridad, una pequeña luz. Elena García, una compañera de clase, alta, de mirada inteligente y voz suave, que siempre parecía observar todo desde una discreta segunda fila. Al principio, David la había incluido en el grupo de los privilegiados, los que navegaban por la universidad con una facilidad que a él le estaba vedada. Sin embargo, un día, después de una clase especialmente tensa en la que Expósito había diseccionado con saña una intervención de David, Elena se le acercó en el claustro. «Lo que ha dicho el profesor no ha sido justo», murmuró, casi en un susurro, mirando a su alrededor como si temiera ser escuchada. «Tu análisis sobre la intertextualidad era bueno, muy bueno, de hecho». David se quedó sorprendido. Era la primera palabra amable que recibía de un compañero en semanas. «Gracias», logró decir. Elena asintió, una leve sonrisa en sus labios. «No dejes que te afecte. Expósito tiene sus favoritos y sus manías». A partir de ese día, David empezó a observar a Elena con otros ojos. Vio que ella también, a veces, recibía miradas cortantes del profesor cuando sus opiniones se desviaban de la ortodoxia académica que Expósito imponía. La conversación con Elena, aunque breve, le infundió un resquicio de esperanza. No estaba completamente solo. Decidió que no se rendiría. Empezó a documentar cada interacción con Expósito, cada comentario, cada calificación. Anotaba fechas, horas, palabras exactas. Guardaba los correos electrónicos, por triviales que parecieran. La pequeña cicatriz en su ceja, aquella que solía tocar con nerviosismo, ahora la rozaba con una nueva determinación. Si iba a caer, no lo haría en silencio. Intentó buscar apoyo en los canales oficiales. El defensor del estudiante lo escuchó con paciencia, pero concluyó que eran percepciones subjetivas y que necesitaba pruebas más concretas de mala praxis. Otro profesor, más joven y con fama de progresista, le aconsejó no buscarse problemas con una vaca sagrada como Expósito y centrarse en aprobar que Salamanca tiene mucho prestigio. La universidad, con sus muros centenarios, parecía un organismo diseñado para protegerse a sí mismo, para silenciar las disonancias. La situación llegó a un punto crítico cuando se anunciaron las plazas para un seminario avanzado con un reputado académico francés invitado, una oportunidad única. David, cuyo expediente previo a Salamanca era impecable, solicitó una plaza. Expósito, que gestionaba las admisiones, se la denegó alegando falta de aprovechamiento en las asignaturas troncales del máster. En su lugar, admitió a un estudiante con notas visiblemente inferiores, pero cuyo padre era un influyente editor. Fue entonces cuando Elena se acercó de nuevo. «David, esto es inaceptable», dijo con una firmeza que él no le conocía. «Expósito te está saboteando deliberadamente. He visto tu último ensayo, el que calificó con un simple aprobado. Era brillante. Y sé que a Gonzalo le ayudó con el suyo y sacó sobresaliente. ¿Qué puedo hacer, Elena? Nadie me cree. Soy yo contra él. No estás solo», respondió ella. Y en sus ojos David vio una determinación que reflejaba la suya. «Conozco a alguien que trabaja en la secretaría del departamento. Alguien que, digamos que no le tiene mucho aprecio a Expósito. Quizás pueda conseguirnos algo. Alguna prueba de este patrón». Durante las siguientes semanas, David y Elena trabajaron en la sombra. Elena, usando su discreción y la ayuda de su contacto, logró acceder a registros anónimos de calificaciones de años anteriores. El patrón era sutil, pero existía. Estudiantes con perfiles no tradicionales, becados de familias sin contactos universitarios o los pocos estudiantes racializados que habían pasado por el máramo de Expósito, recibían sistemáticamente calificaciones ligeramente inferiores a pesar de expedientes previos brillantes o eran excluidos de oportunidades clave. Eran pequeñas desviaciones, difíciles de probar individualmente como discriminación, pero en conjunto dibujaban un panorama inquietante.
David, por su parte, había grabado discretamente en audio, asegurándose de la legalidad en espacios privados como tutorías solicitadas por él, varias conversaciones con Expósito, donde los comentarios condescendientes y las insinuaciones sobre su falta de adecuación eran evidentes. No eran una prueba irrefutable de racismo explícito, pero sí de un trato degradante y parcializado. La oportunidad se presentó con la organización del Congreso Internacional de Literatura Comparada, un evento bianual que ese año acogía Salamanca y cuyo comité organizador presidía, cómo no, el profesor Expósito. Sería su momento de gloria, componentes de todo el mundo y cobertura mediática especializada. David y Elena supieron que era su única oportunidad para que la verdad tuviera un altavoz lo suficientemente potente. El plan era arriesgado. Consistía en preparar un dossier conciso pero demoledor, con las estadísticas anonimizadas, extractos de las transcripciones de audio y una cronología del trato recibido por David. Y luego, encontrar el momento justo para hacerlo público durante el Congreso. «Será un escándalo», dijo David una noche, mientras revisaban por enésima vez los documentos en la pequeña habitación de Elena, rodeados de libros y tazas de café frío. «Lo sé», respondió Elena, su rostro pálido pero resuelto a la luz del flexo. «Pero es la única manera. Si no lo hacemos, seguirá haciéndolo, contigo y con los que vengan después». El día de la inauguración del Congreso, el Paraninfo de la Universidad de Salamanca estaba abarrotado. El profesor Expósito, radiante en su traje oscuro, pronunciaba el discurso de bienvenida, un torrente de erudición y citas en varios idiomas. David lo observaba desde las últimas filas, el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. A su lado, Elena le dio un leve apretón en el brazo. Habían decidido que sería David quien tomaría la palabra. Era su lucha. Cuando Expósito concluyó su discurso entre aplausos, se abrió un breve turno de preguntas o comentarios protocolarios. Era ahora o nunca. David se levantó, su figura delgada recortándose contra la luz que entraba por los vitrales. «Profesor Expósito», su voz, al principio un hilo, fue ganando firmeza. «Mi nombre es David Alborán. Soy estudiante de su máster. Quisiera, si me lo permite, hacerle una pregunta relacionada con los criterios de excelencia y equidad académica que usted tan elocuentemente ha defendido en su discurso». Todas las miradas se volvieron hacia él. Expósito, desde el estrado, lo miró con una mezcla de sorpresa y fastidio. «Sea breve, por favor, el tiempo apremia», respondió con frialdad. «Seré muy breve, profesor». David hizo una pausa, sintiendo el peso de cientos de ojos sobre él. ¿Podría explicar a este distinguido auditorio el patrón que he observado y documentado en el que estudiantes con perfiles socioeconómicos o étnicos específicos, a pesar de un rendimiento académico previo notable, parecen encontrar barreras sistemáticas para su progreso en su departamento? Barreras que se manifiestan en calificaciones inexplicablemente bajas, en la exclusión de oportunidades y en un trato que, en ocasiones, roza lo denigrante. Un murmullo recorrió el Paraninfo. Expósito palideció visiblemente. «No sé a qué se refiere, joven», tartamudeó ligeramente. «Este no es el foro para plantear quejas personales infundadas». «No son quejas infundadas, profesor», replicó David, su voz ahora clara y potente. «Tengo documentación, estadísticas anonimizadas de su propio departamento, testimonios. Grabaciones de comentarios suyos en tutorías que distan mucho de la objetividad académica que se espera de un catedrático de su posición. Comentarios que me temo podrían ser interpretados como discriminatorios». La tensión en la sala era palpable. Algunos académicos extranjeros comenzaban a cuchichear entre ellos, visiblemente incómodos. Un par de periodistas presentes aguzaron el oído, sus bolígrafos volando sobre las libretas. «¡Esto es un ultraje! ¡Una difamación!». Expósito golpeó la mesa con la mano, su rostro congestionado. «Usted es un estudiante resentido que no acepta sus propias limitaciones». «Mis limitaciones, profesor», continuó David impávido, «o las limitaciones que un sistema y personas como usted en posiciones de poder imponen a aquellos que no encajan en su molde preestablecido. He preparado un dossier con las pruebas. Me gustaría que la comunidad académica aquí presente y las autoridades de esta universidad tuvieran la oportunidad de evaluarlo». Elena, desde su asiento, se levantó con calma y comenzó a entregar unas pocas copias de un resumen del dossier a algunos de los ponentes internacionales más reputados y a los periodistas que había identificado. El caos comenzaba a desatarse. Expósito,
Desencajado, intentaba farfullar una defensa, pero su voz se perdía entre el creciente murmullo. Un hombre trajeado, que David reconoció como el vicerrector de ordenación académica, subió rápidamente al estrado y susurró algo urgente al oído de Expósito. El congreso se suspendió temporalmente. En los días siguientes, el escándalo sacudió los cimientos de la histórica universidad. La prensa local y algunos medios nacionales se hicieron eco de las graves acusaciones de discriminación. La universidad, presionada, anunció la apertura de una investigación exhaustiva y la suspensión cautelar del profesor Expósito de sus funciones docentes y directivas. Otros estudiantes e incluso algunos antiguos alumnos contactaron a David y Helena para ofrecer sus propios testimonios, corroborando el patrón de comportamiento de Expósito. El dossier, meticulosamente preparado, se convirtió en la pieza central de la investigación. David se sintió extrañamente vacío, pero también liberado. El camino había sido arduo, la ansiedad y el miedo sus compañeros constantes. Pero al ver la maquinaria de la universidad, tan reacia al principio, comenzar a moverse, sintió que su lucha no había sido en vano. Helena se convirtió en su amiga inseparable, un pilar de apoyo en medio de la tormenta mediática y académica que se había desatado. La investigación interna duró varios meses. Finalmente, aunque la universidad intentó manejar el asunto con la mayor discreción posible, las conclusiones fueron demoledoras para Expósito. Se confirmaron irregularidades graves y un trato discriminatorio continuado. Fue apartado definitivamente de su cátedra. Su nombre, antes sinónimo de erudición, ahora lo era de vergüenza. David terminó su máster con más dificultades de las que habría tenido sin el acoso, pero lo hizo con la cabeza alta. Su valentía había abierto una brecha, había forzado a la institución a mirarse en un espejo incómodo. Recibió varias ofertas de otras universidades, algunas extranjeras, que habían conocido su caso y valoraban no solo su intelecto, sino su integridad. Una tarde, paseando de nuevo por la Plaza Mayor, esta vez con Helena a su lado, la llovizna de Salamanca ya no le pareció tan fría. Las luces doradas se reflejaban en sus ojos, y en ellos no había solo el recuerdo de la lucha, sino la serena convicción de que a veces un solo David, armado con la verdad y el coraje, podía derribar a un Goliat, por muy alto que fuera su pedestal de piedra y arrogancia. La pequeña cicatriz en su ceja seguía allí, pero ahora, cuando la rozaba, era con una sonrisa. Era el recordatorio de que había encontrado su voz, y de que esa voz, por fin, había sido escuchada.